Ya, ahora sí. Buenas tardes a todas y todos a la clase de bioestadística. Y para comenzar, como siempre, vamos a revisar el cronograma para ver qué nos toca hoy día. Inicio del curso, información de la asignatura, cronograma. El cronograma dice, como hoy estamos a 9 de noviembre, ya estamos en la semana 13 del semestre y tenemos hipótesis para la media con varianza conocida, hipótesis para la media con varianza desconocida, hipótesis para la proporción, hipótesis o lo que a veces escuchan como prueba de hipótesis, ¿ya? Que nosotros exponemos frente a un parámetro de medida, que los parámetros recuerden que en este caso es la media aritmética, pero van a haber casos donde nosotros conocemos la varianza, nos mencionan la varianza, y en otros casos donde vamos a tener que poner una hipótesis donde no nos mencionan la varianza, ¿ya? La varianza es desconocida, esta varianza de la población. Entonces, hay dos tipos de hipótesis, ¿ya? Que vamos a revisar hoy día. Y la tercera, que es para la proporción. Proporción, entendamos por porcentaje, por una razón entre un valor y el total. Eso es una proporción, ¿ya? Eso es lo que vemos hoy día. Y ya estaríamos terminando la próxima clase con dos temas. Eh, y de ahí nos tiramos de lleno a lo que es el repaso de la cátedra. Bueno, eso hasta ahí. ¿Alguna consulta al respecto? Oh, ya tenía abierta ahí la... Y estamos en la unidad 3, donde tenemos acá los apuntes y test de hipótesis. Entonces, la semana pasada habíamos revisado un poco lo que es una prueba de hipótesis, ¿ya? Eh, ¿A qué se refiere una prueba de hipótesis? Que también se le llama dócima, también se les llama así. Y es cuando en realidad yo quiero comprobar algún tipo de afirmación con respecto a un parámetro. O sea, por ejemplo, quiero afirmar que la nota promedio de la asignatura de bioestadística de todos los estudiantes que realizan bioestadística, el promedio es de 5,3. ¿Ya? Entonces, yo quiero afirmar si eso es cierto o no es cierto, si a lo mejor es distinto, a lo mejor es igual, a lo mejor es mayor, es menor. Entonces, hay distintos tipos de afirmaciones que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Esa es la idea central de las pruebas de hipótesis. Ahora, el objetivo, como dice acá en el texto, es que el experto observa la naturaleza de un cierto fenómeno y en base a eso nosotros vamos a formular una teoría. Y luego, frente a esta teoría, nos vamos a ir con la evidencia observada. Ahora, si esto observado no va de acuerdo a lo que es la teoría, nosotros vamos a rechazar esta hipótesis. Vamos a decir que esta hipótesis no cumple con lo que yo estoy proponiendo. Ahora, en caso contrario, nosotros podemos obtener dos conclusiones. La teoría es verdadera, o bien en la muestra no se detectó diferencia significativa entre los valores reales y los
los que postulamos en esta prueba de hipótesis en la que nosotros hemos planteado. Ese es como el objetivo. La hipótesis, entrando en lo que es la primera definición, la hipótesis estadística en el fondo, ¿qué es lo que es? Es una afirmación de los parámetros. Recordemos que los parámetros corresponden a un valor referencial de mi población. Parámetro tiene que ver con población y es un valor individual que yo tomo de esta población. Eso es el parámetro. Por ejemplo, la media aritmética es un parámetro cuando se toma de la población. Cuando yo lo tomo de la muestra, es un estimador, ¿ya? Ya no es un parámetro. Entonces, cuando lo tomo de la muestra, de la población, la media aritmética es un parámetro. La moda también es un parámetro porque es un valor que representa a este grupo objetivo de estudio. La media aritmética, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, todos esos son parámetros si yo los tomo de la población, ¿ya? Son un valor referencial, porque si a mí me quieren preguntar ¿cuál es el peso de la población? Entonces imagínense si yo empiezo a nombrar el peso de cada uno de los integrantes del Gran Santiago, por ejemplo. No termino nunca y no tengo una referencia de lo que es el peso promedio de los ciudadanos de la región metropolitana o el peso promedio de las vacas de un cierto ganado o el peso promedio de los gatitos de una veterinaria. Entonces, yo debo tener una referencia. Y para eso tomo estos parámetros, para tener una referencia. El peso promedio de los gatos es de tanto, de 11 kilos, de una edad de tanto. El peso promedio de los perros es de 15 kilos cuando tienen una edad de tanto, de todos los perros de la región metropolitana. Y bueno, ¿y para qué? Porque vamos a tomar vamos a hacer cierto estudio respecto a los pesos de estos animales. Entonces, por eso es que debo tener un valor referencial y para eso están estos parámetros de medida. Ahora, volviendo a lo que es la hipótesis, en el fondo las hipótesis expresan el objetivo del investigador. Y en cualquier contraste o test de hipótesis, siempre vamos a tener dos opciones en las que vamos a especificar estos distintos valores del parámetro, ¿ya? O sea, donde yo voy a proponer un valor y voy a poner como un contrincante. Es como si yo les dijera, yo me pongo, no sé, con Rafaela o con la Laura, con Benjamín, con cualquiera o cada uno de ustedes, y yo les digo a Rafaela, por ejemplo, Rafaela, ¿sabes qué? Yo creo que el peso de los gatitos que tú estás atendiendo en todas estas veterinarias es de 11 kilos, es igual a 11 kilos. La Rafaela me dice, profe, ¿sabe qué? Estoy en desacuerdo con usted. Yo creo que es mayor a 12 kilos. Entonces, ahí hay una oposición a lo que yo estoy proponiendo. Yo digo que es igual a 12 kilos, pero por otro lado, Rafaela me dice, yo creo que es mayor. Vamos a comprobar quién tiene razón. Esas son las pruebas de hipótesis, porque nosotros estamos en un estudio del peso de los gatitos y queremos comprobar por qué vamos a echar a andar un cierto alimento rico en vitamina, en proteína para estos animales, pero debemos probar sus pesos primero, ¿ya? Entonces, más o menos así es como funcionan las pruebas de hipótesis. Y siempre van a haber dos. La hipótesis nula, que es la que vamos a probar, que en este caso es la que yo mencioné, cuando dije
el peso de los gatos es igual a 12 kilos. Y viene la contraparte, la que se opone, que es la que vamos a llamar hipótesis nula. El H sub 1, esto que está acá. El H sub 1 es la que se va a contraponer a mi hipótesis nula. ¿Ya? Esta va a tener otras alternativas, mayor, menor, distinto. Y la hipótesis nula es la que va a decir es igual a. ¿Ya? Hay casos que también puedo decir, no, Laura, yo digo que es mayor que 12. Y la Laura me dice, no, profe, yo creo que es menor que 12. Entonces, hay distintos tipos, pero nunca son iguales. Siempre son inversamente. Siempre van distintas. O sea, la nula dice es igual y la alternativa dice mayor, menor o distinta. Puede ser cualquiera de las tres, nunca las tres, pero una de las tres. ¿Ya? Pero siempre se contrapone, donde voy a aceptar una y obviamente voy a rechazar la otra, porque es una la que tiene la verdad. ¿Ya? Entonces, ojo aquí, que nosotros tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa reconocida como H sub 1 y la nula como H sub 0. Al terminar el contraste, nosotros habremos de optar por aceptar la hipótesis nula H sub 0, porque tenemos evidencia suficiente para decir que esta está en lo claro, y la alternativa la vamos a rechazar porque va en contra de lo que yo propongo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se plantea la hipótesis nula y alternativa para los siguientes contrastes de hipótesis. Dice, en un estudio se desea demostrar que el hecho de ser diabético altera también la presión arterial de estos pacientes. Se quiere comparar dos valores. Se quiere comparar dos valores. Denme un segundito. Dice el valor medio de presión arterial en diabético y el UN frente a dicho valor en la población no afectada por esta enfermedad. O sea, por un lado decimos que tiene que ver con la presión arterial y en otro lado que no, para nada afecta. ¿Ya? Entonces, nosotros deseamos conocer si estos valores coinciden, si son iguales o no. ¿Son iguales o son distintos? Ese es un tipo más o menos de prueba de hipótesis. ¿Ya? Entonces, es cuando yo quiero comparar en el fondo dos valores. Ahora, súper importante los elementos que posee una prueba de hipótesis. Hay que tener en cuenta esto. Y lleva un orden, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Voy a tener siempre el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que estoy yo proponiendo en esta prueba de hipótesis? Y luego tenemos 5 pasos. Una hipótesis nula que proponer, una hipótesis alternativa, perdón, estos son los elementos, no los pasos, una hipótesis alternativa H sub 1, el estadístico de prueba, una zona de rechazo y una regla de decisión. ¿Ya? Esos son los pasos que nosotros vamos a ver y los tipos de contraste que vamos a revisar. Si ustedes se fijan, acá yo tengo H sub 0, que va a ser mayor a un valor planteado, también un H sub 0, que puede ser menor, pero siempre se contrapone mi hipótesis nula a lo que yo estoy proponiendo. ¿Ya? Vamos a ir a un YAM, al que siempre vemos, para empezar a conocer de mejor forma. ¿Hasta aquí tienen preguntas, chicos? No, profe. Profe, ¿cómo es la hipótesis nula, así como la que... En términos de ejemplo, dices tú. Sí. En términos de ejemplo. Ya.
La hipótesis nula, bueno, va a depender de la hipótesis que estamos planteando, si es una hipótesis para la media o para la proporción. Como estamos empezando por la proporción, entonces, o sea, perdón, por la media, te voy a dar un ejemplo de la media. Supongamos que a mí me dicen el promedio de la asignatura de bioestadística es de un 5,5. Entonces, H sub 0 es igual a un 5,5. Versus que H sub 0 es distinto a 5,5. La hipótesis nula es la que yo estoy planteando, que digo que es igual. Y la alternativa, y ahí va a depender si es mayor, menor o igual del contexto del ejercicio que estemos viendo. Si es mayor, si es menor o si es distinto. ¿Ya? Entonces, para eso estoy buscando un ejercicio para que más o menos lo vea antes de... Ya, mira, por ejemplo, dice el directorio de un instituto desea probar si existe una... No, este es de proporción, no he dicho nada. Tiene que ser de... Tiene que ser de media aritmética, si no nos sirve. Este es de media aritmética. Este se los compartí yo la semana pasada, ¿o no? ¿Sí o no? No me acuerdo, profe. No, no se acuerda. Ya, de ahí se los comparto. Dice, aquí para que logre entender, Juan estudia la posibilidad de comprar un local con las máquinas que funcionan con moneda. El actual dueño del local asegura, aquí hay una palabra clave, asegura, o sea, él dice que es así. Aquí va la comprensión de lectura muy fuerte. Uy, como quedó chuequito eso. Espérenme. Asegura. El actual dueño del local asegura que en los últimos 2 años el promedio de ingresos diarios es de, vuelvo a repetir, estas palabras asegura y es de implican un símbolo matemático. Y a ver si ustedes, vamos a ir analizando esto primero, porque es importante que lo analicen. Si ustedes tuvieran que irse a las matemáticas y expresarme la segura y el es en términos matemáticos, ustedes, ¿cuál de estos símbolos elegirían? El igual, el mayor, o sea, el menor, o el mayor. Si yo les dijera, conviértame este asegura o este es en un símbolo matemático, ¿en cuál lo convertiría? Igual. En igual, ¿cierto? Porque estos son explícitos. Verbalmente, al escribirlos, yo tengo que decir, chiquillos, ¿saben qué? Yo creo que el ingreso diario del tragamoneda es más de 1,7 millones. O no, yo creo que es menos. O es inferior. O es superior. ¿Se fijan? Pero esas palabras inferior, superior, mayor que, menor que, nunca los voy a reemplazar por igual.
porque son explícitas. Esas siempre me van a decir, ¿es mayor que, o es menor que, o es superior o inferior? Pero aquí, que él asegura, y al decir asegurar, yo digo que es igual. Entonces, ya tengo un símbolo igual. Por lo tanto, mi hipótesis nula, ¿qué va a decir? H sub 0, donde el mu representa la media de la población, es igual a ¿qué? A 1,7 millones, que es lo que está ahí. Ahí está la hipótesis nula. 1,7 millones. Él asegura eso. Con una desviación estándar. ¿Traigo algo? Mira, hay algo rico igual. Déjenme silenciar. Ahí sí. Entonces, la hipótesis nula dice que es 1,7 millones. Y por favor, si no van entendiendo, vayan preguntando ya, porque es importante que esto les quede bien claro cómo yo voy explicando lo que es una prueba de hipótesis y cómo la tengo que plantear. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es la prueba de hipótesis nula para contrastar la opinión del dueño? La hipótesis nula es la que yo siempre propongo y la que se va a exponer a prueba, la que voy a rechazar o que voy a aceptar. Y la nula, la alternativa, que es la H sub 1, va a depender siempre de lo que diga la nula. O sea, si yo acepto lo que dice la nula, obviamente la alternativa la voy a rechazar. ¿Ya? Ahora, hasta el momento, ¿tenemos claro por qué H sub 0, que es la nula, puse igual a 1,7? Un segundito. ¿Alguna duda? Ya, entonces, mientras ustedes me dan un segundo para ir a recibir a mi pequeña que llegó, van a escribir el planteamiento del problema, solamente el planteamiento, para que vayan rayándolo en su cuaderno. Bueno, ¿les parece? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, gracias. Vengo enseguida.
Muchas gracias. ¿Cómo van? ¿Lo copiaron? ¿Lo copiaron o no? ¿O están en eso? Ya le saqué una foto. Ah, perfecto. Ah, qué pro. Ya, más fácil. Y cuando pueda lo escriben, porque aquí tienen que subrayar. Ahora, si en la foto lo puede ir subrayando también cuando lo editan, súper también. ¿Ya? Entonces, aquí es importante saber por qué es la hipótesis nula. Quiero saber si se entendió por qué es igual. No me digan que están en prueba otra vez hoy día. Ya, voy a continuar leyendo. Entonces tengo, el actual dueño del local asegura que en los últimos 2 años el promedio de ingresos diarios es de 1,7 millones, con una desviación estándar de 0,33 millones. O sea, aquí ya me está mencionando la desviación estándar. Por lo tanto, la conozco, ¿ya? Cuando no me la menciona, no me la entrega, es varianza desconocida. Acá es varianza, prueba de hipótesis con varianza conocida porque me entrega la desviación estándar. Y recuerden que si me entrega la desviación estándar la elevo al cuadrado y tengo la varianza. Así que es como si me entregaran la varianza. Sí, están ahí todos. Ya, ¿cómo vamos? Los noto idos. ¿Seguimos o paramos? Yo todavía estoy aquí. Sí, yo Bien, todavía Aranza. estoy aquí. Estoy un poquito Acá, profe. muerta, sí. Ya. ¿Ya quién más está? Es que tuvimos pruebas. Ve que los conozco. Yo sabía que algo les pasaba. Pobrecito, tan agotado. Sí, Sí. encima estoy resfriada, me siento súper mal. Ya, tome harta agüita. Ya, escuche nomás entonces. Sí, por último, saber que están y díganme, profe, la escuchamos, hable todo lo que quiera, porque estamos agotados. Nosotros simplemente nos limitamos a escucharla. No, no, pues Carolina, pero pronto ya va a poder descansar. No les queda mucho, les queda ya poquito. No queda nada para, imagínense, prácticamente estamos en la mitad de noviembre. Así que, a ver, no te preocupes, Irabel. Vaya con confianza. Gracias por avisarme. Pero, no, tranquilo, sí, yo sé que están agotados y que de repente... Bueno, eso es lo bueno. Mirándole el lado bueno a esta parte de las clases online. La parte buena es que ustedes están aquí en clase, pero tienen la opción de quizá estar escuchándome solamente. Ánimo, Carolina. Cuídese. Tú parece que estábamos contigo, Carolina. Estaba conversando por correo como a la 1 de la mañana.
que me comentaste lo que te pasó? Ah, ya. Todavía está enfermita, ya, cuídese. Escuche nomás entonces, no se preocupe. Ya sé que están ahí todos los que me hablaron quedarán presentes. Uy, Yo ya había hablado antes, así que. Qué Hablando bueno. por si acaso. Ya. Sí, bien. Ya, chicos, voy a continuar. Ya hice un break para que despertaran un poco. Así que sigamos en lo que estábamos. Ya, entonces tenemos que nos dan por un lado el promedio y por otro lado nos dan la desviación estándar. Y luego nos indican que se toma una muestra de 35 días y se obtiene una media muestral de 1,2 millones. Tenemos todos esos datos. Dice, ¿cuál es la prueba de hipótesis? Si ustedes se fijan, no hay nada que diga lo contrario. Y ustedes me dirían, pucha, profe, pero ¿y cuál sería la alternativa? Si en la alternativa yo podría colocar mayor, menor o igual. O sea, mayor, menor o distinto. Y ahí no dice nada, fíjense. No habla nada de... Lo único que tengo es la hipótesis nula. Entonces, como no dice nada, no me dice de si es mayor, menor, yo me voy a la segura. ¿Y qué es lo que opto? Por distinto. Porque el distinto implica que puede ser mayor a 1,7 los ingresos o menor a 1,7. Al ser distinto, tomo ensayo de ambas colas. O sea, con eso estoy, ustedes me dicen, ¿es 1,7 la ganancia? Y yo les digo, no, no es 1,7. Y al decir no es 1,7, dejo, en términos coloquiales, carta abierta a que puede ser tanto o mayor o menor. ¿Se fijan? No me quemo con ni mayor ni menor. Dejo carta abierta. Digo, no es igual. Y al decir no es igual, es distinto. Es como mucha lógica de literatura aquí para poder exponer estas pruebas de hipótesis. Luego dice el punto 3. Si se usa un nivel de significancia del 0,05, recordemos que el nivel de significancia quiere decir el alfa, ¿ya? Es el error permitido. ¿Cuál sería su regla de decisión para rechazar la hipótesis nula si usara la prueba Z? Entonces, tenemos que entrar a ver el estadístico de prueba cuando nos pide la regla de decisión, ¿ya? Cada vez que nos pidan la regla de decisión, vamos a tener que entrar en lo que es un estadístico de prueba. Pero lo que quería con este ejercicio, primeramente, que pudieran analizar el tema de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa para una hipótesis de media con varianza conocida. Más o menos, como yo voy proponiendo esta hipótesis, ¿se va entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende algo? Sí, profe. Gracias, súper. Veamos otro ejemplo de proponer hipótesis. Agustín está interesado en reducir la rotación del personal durante el primer año de contratación. Los registros históricos indican que el 15% de todos los nuevos ingresos ya no continúan al final del año. Agustín implementa nuevos programas y elige una muestra de 200 nuevos ingresos después de un año.
49 de ellos ya no están en la compañía. Existe evidencia de que la proporción de empleados del call center que recibieron esta capacitación y ya no están en la empresa sea menor del 15%. Quiero que me digan cuáles son sus comentarios respecto a algo nuevo que hayan visto en este planteamiento de problemas, lo que sea, aunque se equivoquen. Y los que puedan hablar, que puedan usar el micrófono, y los que no, me lo escriben por el chat. A ver si encuentran distinto este planteamiento de problema al que les puse anteriormente. Como profe, que se me corta el internet. Ah, ya. Que de acuerdo a lo que leí, necesito que lo analicen y me digan si lo encuentran distinto al que analizamos recientemente. Que me digan, sí, tiene esto distinto. O para mí la prueba de hipótesis sería esto. Para mí la prueba de hipótesis sería tal valor. O encuentro diferente al otro por tal cosa, porque aquí menciona esto y en el otro mencionaba esto otro. Todos los comentarios que ustedes quieran, aunque parezca que a lo mejor es nada que ver, para mí sí es que ver porque necesito ver la impresión de ustedes. O profe, no entiendo el ejercicio. O profe, ¿qué quiere decir con esto? Todo lo que me quieran decir de esto. Qué feo. ¿Ve? Eso. ¿Qué es menor que en este ejercicio? Muy bien. ¿Eso sería qué cosa crees tú? ¿La hipótesis nula o la alternativa? La alternativa. Sí, la alternativa. Bien, ahí encontraron un primer, algo ya distinto. Apechugando bien. Bien. Ya encontraron algo. ¿Qué otra cosa distinta al otro encontraron? Recuerden que el otro yo les hablaba de media y de desviación estándar. Aquí no hay media ni desviación estándar. ¿Qué Nos hay? dice, después de un año, 49 de ellos ya no están en la compañía. ¿Hay muestras? Bien, bien. O sea, ahí ¿qué es lo que tiene? Es una proporción. 49 de 200. ¿Cierto? Hay una proporción que nos va a servir más adelante para lo que les voy a explicar, que es el estadístico de prueba. Pero primero quiero que entendamos bien cómo nosotros planteamos una hipótesis nula y cómo planteamos la hipótesis alternativa. Porque si planteamos mal la nula, vamos a plantear mal la alternativa, vamos a hacer mal los cálculos hacia abajo y vamos a hacer todo mal lo que sigue hacia abajo. Entonces, si no partimos de la base bien, todo lo que viene no va a quedar bien. ¿Se fijan? Variación proporcional, ¿cierto? O sea, aquí no están hablando de una proporción. Ya no es la prueba de hipótesis para la media. Aquí es la prueba de hipótesis para una proporción, porcentaje. Y fíjense, ahí está. La prueba de hipótesis, la H sub 0, dice que la proporción de lo que está hablando Agustín es de un 15%. Y versus a que en realidad los que ya no están en la empresa es menor que un 15%. Ahí está. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia con el otro. El otro me hablaba de una media y me proponía una media y me hablaba de que es o será o afirmo y era igual, pero no decía nada más. En cambio aquí dice que quiere probar que es menor que 15%. Y ahí está la alternativa. Más, menos. ¿Se va entendiendo?
Sí, profe. ¿Sí? ¿Más o menos? Ya. Súper, 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 súper bien. Y... ay, ¿qué hora es? Hay otros datos. Sí, bien. Hay otros datos, perfecto. Que después cuando vamos desarrollando, vamos a ir viendo otros tipos de datos. ¿Ya? Bien, son... me pasé... ay, un mosco, chico. Las 14:04, 14:05, a las 15:15, ¿les parece? ¿Alcanzan? Sí, profe. ¿Sí? ¿A las 15:15? Ya, entonces a las 15:15 volvemos. Bueno, para que se tomen un descansito. Profe, Perdón, A ver. profe. 2:15, ¿no será? Una hora, profe, por ahí. A las 2:15 íbamos a volver cuando esto terminara. Sí. Gracias, gracias, gracias por avisarme. A las 2:15, sí, de todas maneras. Ya, entonces estábamos revisando, analizando los tipos de hipótesis, cómo yo veo cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa. Un segundo elemento que debemos conocer es el estadístico de prueba. El estadístico de prueba, perdón, es una función de la muestra. Y como dice ahí textual, interesa que contenga el máximo de información sobre esta hipótesis nula, sobre la nula planteada. Con respecto a esta información que en el fondo tomará la decisión a si acepto o rechazo esta hipótesis nula con este estadístico de prueba. Ese valor que nos va a otorgar el estadístico de prueba nos va a permitir aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? El estadístico de prueba, cuando tengo prueba de hipótesis para la media, con varianza conocida o desconocida, va a depender. Puede que use el Z o puede que use el T. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver dependiendo del número, el tamaño de la muestra y si es conocida o no es conocida la varianza. Otra definición importante es esta zona de rechazo. Y vamos a utilizar la campana de Gauss para ver cuál es la zona de rechazo y cuál es la región crítica, o zona de rechazo o región crítica, que van a estar definidos por este estadístico de prueba. O sea, nosotros vamos a ubicar el estadístico de prueba, ¿dónde va a caer? Si va a caer en esta zona de rechazo o zona crítica, o va a caer en la zona de aceptación. Y también nos va a ayudar a decir si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Y el último paso es la regla de decisión, donde ya sabemos que lo que se planteó, si lo vamos a aceptar o lo vamos a rechazar. Pero la que aceptamos y la que rechazamos siempre va a ser la hipótesis nula. ¿Ya? Siempre. La alternativa va a estar a disposición de lo que ocurra en la nula. Si la alternativa, o sea, si la nula, la h sub 0, yo la acepto que el promedio es igual a un 5,5 en mi curso, rechazo la alternativa. Pero si rechazo esta nula, que el promedio, dice mis estudiantes, un 5,5, si rechazo esto, si esto no es verdad, de acuerdo al estadístico de prueba, voy a aceptar
la alternativa. ¿Ya? Entonces, siempre, ojo con eso, la que se pone a prueba es la nula. ¿Ya? Dependiendo de este valor del estadístico de prueba, voy a ver si o acepto o rechazo la hipótesis nula. Si para una muestra en particular el estadístico de prueba cae dentro de la región crítica o zona de rechazo, como lo vamos a ver en estos dibujitos, vamos a rechazar la hipótesis nula, la H sub 0, y vamos a estar en favor de la alternativa. O sea, vamos a aceptar la alternativa, la H sub 1. Si el valor calculado no cae dentro de la zona crítica, o sea, dentro de la región crítica o zona de rechazo, si no cae dentro de esto, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no vamos a rechazar la hipótesis nula. No la vamos a rechazar, o sea, la vamos a aceptar. ¿Ya? En eso consiste esta regla de decisión. Ahora, ¿qué es lo que son los niveles de significación? Son los alfa, que son los errores permitidos. Cuando les digan, trabajamos con una confianza, con un nivel de confianza del 95%. La significancia va a ser lo que me queda de error permitido. O sea, si trabajamos con un 95% de confianza, la significancia va a ser de un 5%. Si hablamos de un 90%, la significancia va a ser de un 10%. Nivel de significancia, error permitido. ¿Ya? ¿Cuánto nos permite equivocarnos en el fondo? ¿Cuáles son los tipos de contraste que existen? Los contrastes unilaterales y los bilaterales. Según estos contrastes se tienen las regiones críticas. ¿Ya? ¿Qué son los unilaterales? Son aquellos contrastes en los que la hipótesis nula va a ser o mayor o menor, la nula. Por lo tanto, si es mayor o menor, la alternativa va a ser siempre lo contrario. Si la hipótesis nula, como dice acá, es mayor que un valor, es mayor o igual, la alternativa va a ser menor. Es lo contrario. Si la hipótesis nula dice que es menor o igual, la alternativa dice lo contrario, es mayor. ¿Ya? Pero no distinto. Va a ser, cuando los símbolos son así, siempre va a ser o menor o mayor. ¿Ya? Lleva la contraria de lo que es la hipótesis nula. Entonces, en base a esto, nosotros definimos la región crítica. Entonces, por ejemplo, acá, si el H sub 1 dice que es menor, considerando un T calculado, el estadístico de prueba o región crítica va a ser aquí, donde está la zona roja, hacia el lado izquierdo. Ahí está mi región de rechazo, RR, o valor crítico. O sea, yo con la T, por ejemplo, calculo el valor, el estadístico de prueba, y me da 2,3 o menos 2,3. Y el alfa es ya menos 2,3 y el alfa es 0,5. Obviamente el menos 2,3 va a estar para este lado y el 0,5 va a estar antes que el menos 2,3, numéricamente hablando, en la tabla periódica, o sea, en la tabla de números positivos y negativos. Entonces va a caer en la región de rechazo y voy a rechazar esta hipótesis. Pero cuando está para el otro lado, esta va a ser mi región de rechazo. Calculo el estadístico de prueba. Si cae en este valor, en la región de aceptación, vamos a aceptar la hipótesis nula. Si cae en la región de rechazo, vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Ya?
Entonces, todo va a depender del estadístico de prueba que nosotros calculemos. Ejemplo, un estudio reciente del ecosistema en un bosque de hoja caduca indica que en el bosque natural el promedio neto de transformaciones del nitrógeno en nitrato presenta un incremento de 2 kilos por hectárea y año. Los ingenieros de monte creen que una desfoliación de la maleza del bosque conduciría a un descenso de este valor. El contraste de hipótesis que interesa es que la media, el mu, sea mayor o igual que 2. Por lo tanto, si es mayor, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, la alternativa va a decir que es menor, sí o sí, porque así lo dice el contraste. ¿Ya? Eso es un contraste unilateral. ¿Cuándo es un contraste bilateral? Cuando usamos los símbolos igual y distinto, porque igual el contrario va a ser distinto que y me va a proporcionar ambas colas. Distinto significa que puede ser o mayor o menor. Y en este caso es un ensayo a 2 colas. ¿Ya? Entonces, por eso se llama ensayo bilateral o contraste bilateral. Y ahí vamos a tener 2 zonas de rechazo, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Entonces, cuando calculemos nuestro estadístico de prueba, puede caer en esta zona de rechazo o en la otra zona de rechazo. Si cae al medio, el valor, súper bien, porque aceptamos la hipótesis nula. En caso contrario, lo rechazamos. Ejemplo, el promedio total de proteínas en sangre en un adulto sano es de 7,25 G por DL. En un análisis de sangre, el técnico está contrastando la siguiente hipótesis. Dice que el promedio es de 7,25 versus que es distinto de 7,25. Distinto significa que puede ser o mayor o menor. Ahora, hay decisiones, para hablar en la regla de decisión, que ya es casi prácticamente el último paso. Decisiones y tipos de errores. Cuando ya concluimos el contraste de la hipótesis, se tomará una decisión posible. ¿Estar de acuerdo o no con la hipótesis nula? Y ahí vamos a rechazar o aceptar esta hipótesis nula. Y nos podemos equivocar. Y esto va a estar relacionado con la velocidad de la hipótesis nula y lo correcto de esta decisión que se tome. Entonces, nosotros podemos llegar a que la hipótesis nula sea verdadera o falsa y que la decisión sea no rechazar o bien rechazar. Entonces, nos vamos a presentar un escenario de 4 posibles respuestas. Donde, por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Que nuestra decisión fue, dijimos, hicimos todos los cálculos, no rechazamos la hipótesis nula. Y resulta que la hipótesis nula era verdadera, entonces la decisión fue correcta. Fue bien lo que hicimos. Aceptamos esta decisión, esta hipótesis nula, porque no rechazar significa aceptar. Aceptamos, decimos que es verdadera. Bien esta regla de decisión. Y supongamos que aceptamos la hipótesis nula y en realidad era falsa y nos equivocamos. Entonces, cuando aceptamos una hipótesis nula o no rechazamos una hipótesis nula
y en realidad esta es falsa, cometimos un error del tipo 2. O sea, usemos paraguas porque va a llover. Y aceptamos eso y todos le creemos al meteorólogo, al que dice el tiempo, y usamos paraguas, salimos con bota porque va a llover. Y se equivocó y hay un tremendo sol. Se cometió un error del tipo 2. Nos equivocamos en la decisión. Entonces, ¿cuál es el error del tipo 2? Es cuando aceptamos una hipótesis nula siendo que esta es falsa. Eso. ¿Cuál es la tercera opción acá, dentro de este cuadrito? Rechazamos la hipótesis nula. ¿Y esta era verdadera? Salimos a la calle sin botas, con short, con polera y se pone a llover torrencialmente con un frío que les explico. Nos equivocamos. Rechazamos lo que decía cuando esto era verdad. Cometimos un error del tipo 1. Rechazamos algo que era verdadero. En cambio, si rechazamos la hipótesis nula y realmente esta es falsa, la decisión es correcta. ¿Ya? Entonces, error de tipo 1 es aceptar algo que es falso. Error de tipo 2, rechazar algo que es verdadero. En conclusión, ¿se entiende más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Más o menos ya. Entonces dice que la probabilidad asignada al error del tipo 1 se conoce como, en el fondo, nivel de significación. Y lo vamos a denotar con la letra griega alfa. Y la probabilidad de cometer un error del tipo 2, que es el aceptar algo falso, lo vamos a llamar beta. ¿Ya? Error de tipo 1, alfa. Error de tipo 2, beta. Rechazar algo verdadero o aceptar algo falso. Ya. Contrastes para una media, ¿qué es lo que es contrastes para una media? Los contrastes de hipótesis para una media vamos a tener la misma casualidad que en el caso de los intervalos de confianza estudiado anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que si conocemos la desviación estándar de la población, donde esta población obviamente se distribuye normalmente, nuestro estadístico de prueba va a ser el Z. Cuando conocemos la desviación de la población y cuando se distribuye normalmente. O sea, si en el ejercicio usted le dicen se tiene una desviación estándar de tanto y se distribuye normalmente, usamos el Z. ¿Ya? Este va a ser nuestro estadístico de prueba. ¿Cómo lo calculamos? X barra, que es la media el promedio de la muestra, menos el mu, que es el promedio de la población, dividido por la desviación estándar, y esta a su vez dividido por la raíz de n. Esto va a ser nuestro estadístico de prueba. ¿Ya? Si conocemos la desviación estándar. Si no conocemos la desviación estándar o la varianza de la población, si esta es desconocida, pero sin embargo la distribución sigue siendo normal, nuestro estadístico de prueba va a ser el T calculado, donde va a ser igual a la media menos el mu dividido por S, que es la desviación de la estándar de la muestra, y dividido por el tamaño, por la raíz del n, tamaño de la muestra. ¿Ya? Importante tener estos estadísticos de prueba bien claritos. Cuando uso uno, cuando uso el otro. Y vamos a un ejemplo para que lo podamos entender.
que esto yo lo creo que es lo que esperaban, porque puro bla 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 es difícil de entender. Y aquí. ¿Se ve bien? ¿Se nota? Sí, profe. Gracias. Ya, para el que quiera y pueda ingresar al Jam, ahí le envío el link, porque ahí pueden subrayar lo que encuentran importante. Recuerden que el que pueda. Oso hormiguero. ¿Puede subrayar oso hormiguero? ¿Quién es el oso hormiguero? ¿Y coyote para dejarlos presentes? Ah, la María Isabel es el oso hormiguero. ¿Y el coyote? ¿Y qué más está? Hay un coyote, hay una jirafa y una morsa y una hiena. Bien, si pueden, ya, no te preocupes, Sidney. A ver, escribe Millaray, si es que puedes. Subraya valores ahí, si es que puedes. ¿Qué valores encuentras relevantes ahí? Indíquenme también cuál creen ustedes que sería la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ah, tú eres Millaray la morsa. Ya chicos, anímense. Pongan, ¿cuál sería la hipótesis nula o la alternativa? Los voy a esperar. Que me coloquen en el chat por último. Bien, muy bien con eso que subrayó. Otra cosa más que encontré.
¿Escribieron o no? Por ahí la Millaray reconoció la media aritmética y la desviación estándar. Cuéntenme. Cuéntenme si pudieron ver cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa. Sí, en clase. En clase. A ver cómo van. Hay que poner cuál es la hipótesis nula. Tienen que colocarlo así. Por ejemplo, H0, dos puntos, el mu es igual, o es mayor, o es menor, o es distinto, el H mu. Esa es la hipótesis nula. Les voy a adelantar. Ustedes van a poner solamente versus la hipótesis alternativa, donde el mu, ya. Y eso lo colocan ustedes. Símbolo o signo y valor. Nada. Y a la última clase, para que se preparen, en la última clase, ahí ya les voy a pedir la cámara encendida para despedirme y sacarle la foto para el recuerdo. A ver, siento no. Ya. Benjamín, tú estabas súper bien, delante prendiste la cámara, no vi nada de chascón. Nada de chascas locas por aquí. Te vi bien ordenado. Bien, Rafaela, gracias. Ya, por eso le estoy dando aviso. Ahí los voy a dejar presente para ver los que están y para cuando ya va a llegar el cierre y hay que hacer todo lo que corresponde al cierre de la asignatura. Mínimo verlos. Pero por supuesto, María Isabel, obvio. No, Sidney, ¿por qué voy a tener pesadillas? No, son todos maravillosos para mí. Nada que ver, nada que ver. Ya, estoy esperando la hipótesis nula y alternativa. Profe, ¿Ah? Villa. es que quedé perdido. ¿En qué Como, quedaste? como calcular la hipótesis nula y la alternativa me confundí, no sé por qué. Ya, perfecto, pero acuérdense que aquí no tienen que calcular nada.
solamente decir qué se discute, Ya. en el, ¿cómo se llama? ¿Qué se discute en la hipótesis nula? Mm. Entonces, por eso les decía, porque de ahí tenemos que partir. ¿De qué se trata el ejercicio? ¿De qué se trata el ejercicio? ¿Lo leyeron? ¿O no lo alcanzaron a leer? Ya. Vamos a desarrollarlo entonces para que logren entender más o menos de qué se trata. Entonces, la hipótesis nula y la alternativa es lo que yo voy a proponer acá en el fondo. Déjenme borrar. Ya voy a compartir con ustedes. Un segundito. El internet que se... Gracias, Benjamín, lo que puso ahí, solo porque le agrado. Sí. Mínimo que la última clase les pueda sacar la foto. Bien, entonces, ¿cómo empezamos? Lo primero que tenemos que hacer en un ejercicio es reconocer todos nuestros datos, como lo estuvieron subrayando ustedes ahí en el Jam. Se reconocen los datos, se reconoce el N. ¿Cuál es el N? Aquí está, 15. Porque por ahí lo dice. Aquí dice, se toma la presión arterial de 15 personas, por lo tanto mi muestra es 15. Después habla de una media, que dice que es 148, también lo subrayaron, donde dice que se obtiene de esas personas el promedio de 148, porque arriba había otra media, 160, pero esa es la que ellos están proponiendo en nuestra hipótesis. Entonces, 148 es el promedio de las personas, de las 15 personas, y la desviación estándar es de estas 15 personas, con un nivel de significancia del 0,05. El alfa es 0,05. Entonces, ya tengo identificado todos los datos. Ahora, me falta proponer la hipótesis, y lo que les preguntaba yo. ¿Cuál será mi hipótesis nula? La nula dice que la media es de 160, y aquí está, ahí. Ahí dice, en esa parte. O sea, un equipo de cardiólogos tiene el interés de estudiar la presión arterial en personas con diagnóstico de Alzheimer, que toman un fármaco en fase de prueba. Estos enfermos suelen tener, o sea, lo está afirmando, suelen tener un promedio de 160 milímetros por Hg en condiciones normales. Ellos lo afirman, igual que el ejercicio primero. Entonces, me afirma que es esto. Es decir, sin el uso del nuevo fármaco, con el objetivo, y aquí viene, con el objetivo de valorar si el nuevo fármaco consigue disminuir la presión arterial de estos enfermos,
se toma la presión de 15 personas con esta enfermedad. Toman el nuevo fármaco y se obtiene de ellas una presión arterial media de 148 milímetros. Y una desviación típica. Ahí están los datos, los que yo voy a usar para calcular el estadístico de prueba. ¿Ya? Puede concluirse, y aquí viene la pregunta, puede concluirse a partir de los datos que en enfermos con este síndrome que toman el nuevo fármaco tienen una presión media menor. Aquí está la alternativa. O sea, la primera es que yo digo que es igual. ¿Contra qué es menor? ¿Qué es lo que propone aquí? Y ahí está mi hipótesis nula y alternativa. Y los datos que voy a elegir. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sigamos entonces. Entonces, después viene el cálculo del estadístico de prueba. En este caso, la media y la desviación estándar son de la muestra, lo dice ahí. Son de las 15 personas. Por lo tanto, el estadístico de prueba ya no puede ser el Z, porque el Z es para varianza conocida y cuando además el N es mayor que 30. Y aquí mi N es 15. No me sirve. Entonces vamos a usar el estadístico de prueba T. Y el T dice que es mi media de la muestra, es decir, ¿la muestra cuánto es? 148. Menos el mu. Y el mu es la media de la población. El mu es de la que yo estoy colocando en mi hipótesis. Ojo, y aquí un error que siempre se comete. El valor, ¿dónde lo dije? Aquí. Estos valores son siempre iguales. Lo que me cambia son los símbolos. Pero los valores van a ser siempre iguales. Yo no puedo poner 160 y acá 200, porque no es comparable. Entonces, estos valores son siempre iguales. Lo que cambia son los símbolos. ¿Ya? Y este valor es el que representa al mu de la fórmula. Y el X barra es el de la muestra. 148 menos 160 dividido por el S. ¿Qué es lo que es el S? Este que está acá. La desviación estándar, 26. Dividido por la raíz de n, que es 15. Ahí lo tenemos. Y ese cálculo nos da menos 1,7875. Hasta este minuto, ¿se entiende el T calculado de dónde salieron los valores? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? No, profe. No hay duda. Ya, perfecto. Entonces, nosotros sacamos estadístico de prueba, lo calculamos con los valores que reconocimos anteriormente, por eso les decía que es importante la hipótesis nula, es importante reconocer estos datos. Y entramos luego a lo que es la región crítica. Debemos entrar a lo que es la región crítica. Entonces, la región crítica dice el H sub 1 cuando es menor que 160. Si el T calculado es menor que el valor del T con n menos 1 grados de libertad, 1 menos alfa en valor negativo,
¿qué es lo que va a suceder? Me faltó espacio, espérenme. Ahí, déjenme ordenar esta cosa. Ahí tengo esta y me voy a ir acá, al dibujito. Ya. Entonces, nosotros sacamos el t calculado y nos dio menos 1,7875. ¿Cuál va a ser esta región crítica? Va a ser hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque nuestra prueba de hipótesis dice que es menor que 160. Por eso está ahí, región crítica para H sub 1 es menor que 160. Es decir, para este lado. Hacia el lado, acá están los menores y acá van a estar los mayores. Cuando mi hipótesis nula se refiere a los menores, va a ser la cola izquierda. Si no, la cola derecha. ¿Ya? Ahora, tengo esta parte, menos 1,7875 que fue el estadístico de prueba. Y el menos 1,7613 es lo que buscamos en la tabla T. En la tabla T con n-1 grados de libertad. ¿Alguien puede buscar el valor de T aquí? A ver si saben buscar en la tabla. N es 15, menos 1 serían 14, coma 1 menos alfa. ¿Y el 1 menos alfa cuánto sería? Ya, ahí se las dejo. Ahora díganme cuál es. ¿Cuál sería el T? ¿1,7613? Bien, ahí está, ¿cierto? Súper, muchas gracias. Qué bueno saber que no estoy sola. Me lo voy a llevar para acá para que... Aquí está. Ahí. Vaya, Sayen, vaya nomás. Ponga su nombre, acuérdese. Recuerden colocar el nombre para quedar presente. Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Buscamos en la tabla el valor del T. ¿Y cómo lo buscamos? Así. N menos 1, coma, 1 menos alfa. N es 15, menos 1, 14. Ahí está el 14. 1 menos alfa. Si el alfa es 0,05, es decir, un 5%, ¿cuánto será el 1 menos alfa? Lo que resta para 100, 95. O 0,95, lo que resta para 1 de 0,05. Y aquí está, aquí arriba, está el 0,95. Cruzamos eso y nos da 1,7613.
Pero como me dice ahí hay un signo negativo, va a ser menos 1,7613. Y ese lo vamos a ubicar ¿dónde? Acá. En este cuadrito. ¿Quién se ubica primero? Numéricamente va el 1,76. Y luego viene el 1,78. El 1,78 sobrepasa al 1,76. Por lo tanto, cae en la región crítica. ¿Qué quiere decir eso? Que rechazo la hipótesis nula. Entonces la decisión es menos 1,78. Cae en la región de rechazo. Entonces rechazo mi hipótesis nula. Y se concluye que en enfermos con este síndrome que toman el nuevo fármaco, y esto es lo más importante, si tienen que hacer un taller o algo respectivo a esto, no coloquen se rechaza porque no es una respuesta coherente. Se pone el por qué se rechaza y qué se concluye. Porque ¿de qué le sirve decir a una persona que no tiene idea de estadística se rechaza la hipótesis nula? No, hay que poner se rechaza la hipótesis nula y se concluyen enfermos que con este síndrome que tomen el nuevo fármaco tienen una presión arterial media menor que 160. ¿Ya? Recuerden que esta era mi hipótesis nula, que decía que era igual a 160. Rechazamos eso. Por lo tanto, si rechazamos, aceptamos que es menor que 160, no igual a 160. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, gracias. Bien, chicos, van colocando sus presentes. Gracias, Ayen. Igual tú. La Bárbara, está Andrés, está Isran, Carolina, Sayen, Valentina, Millaray, Javiera, Juan, Constanza, Sidney, la María Isabel. María Isabel, coloca tu nombre. Millaray, Maureen, Valencia, Araceli, Catalina, Rafaela, Valentina, Ariel, Taicha, Valeria. Ah, yo dije, ¿quién es profesora? ¿Por qué se rechazó? ¿Por qué se rechazó? Porque cayó en zona crítica. Exacto. No oncola crítica, región crítica o región de rechazo. Porque el valor se corre más a la izquierda. Hay que acordarse de la tabla numérica. Entonces, de acuerdo a eso, uno lo ubica y cae en una región de rechazo. El T que buscamos en la tabla se pone justo en el límite. Mira. Nosotros buscamos el T en la tabla, ¿cierto, Juan? Aquí, lo buscamos. Y nosotros vamos a poner la rayita ahí. Y donde coloquemos la raya, se ubica el T que buscamos en la tabla. Y de ahí buscamos el otro valor que salió en el estadístico de prueba. Entonces, este valor cae acá. Cae en la región de rechazo. Por lo tanto, es menor aquí. ¿Te fijas? Es como si yo te dijera esto, para que lo entendamos gráficamente. A ver si se acuerdan un poquito de la... Ya, entonces, no sé, pues aquí teníamos el 0. Ah, lo voy a poner con... Entonces teníamos, por ejemplo, ya, el menos 5,
menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos, menos 4, menos, me pasé, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Un poquito desordenado, pero que espero que ustedes me entiendan más o menos la idea. Entonces, acá nosotros tenemos el 0, aquí. Y para los negativos, entre el número más grande sea, es menor. Es como lo contrario. Se va ubicando hacia la izquierda. Entonces, de acuerdo a esta lógica, es como lo ubicamos acá. Uy, ¿dónde se me fue la tablita? Ah, no, ahí está. Aquí. El valor de la tabla es el que se ubica justo en el límite. Y el estadístico de prueba es el que se va a someter si va a estar antes del T que buscamos en la tabla o después del T que buscamos en la tabla. Si cae después, cae en la región de rechazo. Si este hubiese sido, por ejemplo, 0,1584, supongamos ese, hubiese caído acá. ¿Se entiende o no? Ahora, Juan. ¿Sí? Súper. ¿Dudas hasta acá? Por No, mi profe. parte, no, profe. No, profe. ¿No? Ya, gracias. Bueno, esos son todos los pasos a seguir en lo que es la prueba de hipótesis. Hay que volver a repasarlo porque son largos y de repente cuesta entenderlo, ¿ya? Pero si los vuelven a repasar, no es difícil. Imagínense que el último cálculo el único cálculo que deben hacer es el único cálculo. Lo otro es definir, yo creo que esta es la parte más compleja, definir la hipótesis. Entonces, para esto hay que leer bien el ejercicio. ¿Ya? ¿Hacemos otro de la proporción o lo dejamos hasta acá? ¿Están muy cansados o no? Es que también está por empezar la ayudantía, ¿parece o no? A las 3:30 empieza la ayudantía y a las 3:20 termina la clase. Alcanzaré. No, por eso les digo, hacemos otro de contraste de proporción o prefieren descansar. Ah, la ayudantía a las 15:40. Ah, no. Sí, a las 15:40, seguro. Ah, sí, profe, me acordé, la profe Génesis cambió el horario. Ah, pero no es que empieza a las 15:40. Ella lo puso a las 15:40, empezar un ratito más. ¿Sí? Sí, Ah, profe. porque yo dije. Ah, ya, perfecto. Ya. Ya no he hecho nada entonces. Ya, se pegó, se pegó, se pegó. Sí, debe ser. Sí, creo que me lo dijo, que la verdad ya son tantas cosas que me han dicho que se me empiezan a
hablar, creo que fue como 2 o 3 clases atrás que me dijo del tema. Toda la razón. Ya, entonces nos va quedando. Profe, una consulta. Dígame. ¿Cuándo sería la próxima prueba? Mire, ahí está. Justo estoy en el cronograma. ¿Lo ve? Sí, profe, gracias. Ya, anótelo. Que para nosotros sería el 23 de noviembre. Ahí tenemos la última prueba. Y después, los que deban prueba, dan la cátedra recuperativa en la semana del 6 al 11 de diciembre. Y los que están eximidos, dicen adiós. Ya. Por supuesto. Inicio. Información. Programa. Y en el programa dice que en la cátedra 2 entra el RA 5, 6, 7 y 8. 5, 6, 7 y 8. ¿Y cuál es el 5, 6, 7 y 8? ¿Qué es lo que entra entonces? Determinar el valor asociado a una probabilidad clásica en sucesos independientes y condicionales propios del área de la ciencia. O sea, todo lo que era probabilidades, variables aleatorias, calcular la probabilidad de eventos independientes y condicionales, el diagrama de árbol, teorema de Bayes, todo eso. Aplicar distribución normal. Entra distribución normal. Entra intervalos de confianza. Y entra test para validación de hipótesis y prueba de independencia. Todo eso entra. Es decir, la unidad 2 y 3 en el fondo. ¿Sí? ¿Se entiende Profe. o no? Dígame. ¿Cuál era la fecha? ¿Cuál era la fecha? Perdón. No, tranqui. Yo he estado de alumna y suele suceder eso. Ahí está. Martes 23 de noviembre, en horario de clase. Igual que siempre. ¿Ya? ¿Lo anotaron? Profe, Dígame. ¿y por qué la vez pasada había como un horario anexo? Lo que pasó que eso fue una confusión en el fondo, porque era como un aviso para los que en sí eran executive.